ustedes sus Biblias, ahí en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Versículo 7 hasta el 13. El hermano Carlos va a hacer la lectura, por favor síganlo con mucho cuidado. Dios los bendiga, hermanos, buenos días. Repito la cita bíblica, Romanos 7, del 7 al 13. El título dice: la ley de Dios revela nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Vamos a orar. Padre, queremos dedicar este espacio a la gloria de tu nombre. Solo tú eres aquí exaltado. Solo tú mereces la gloria y la honra. Todo lo que hagamos, digamos en este espacio, es para que tú recibas la gloria. Padre, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta mañana. Prepara nuestros corazones para recibir lo que tú nos has preparado. Y permite que nuestro corazón sea sencillo, humilde, abierto para responder a tu revelación y vivir tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy, hermanos, se llama así, ¿ven? Pongan nota. La ley de Dios es maravillosamente buena para nosotros. Repitan conmigo. La ley de Dios es maravillosamente buena para nosotros. Amén. Otra vez, la ley de Dios es maravillosamente buena para nosotros. Si no se le queda por lo menos esto, no hemos hecho nada ahora. Vamos a que se nos quede por lo menos esta verdad, que la ley de Dios es maravillosamente buena para nosotros. Hablar de la ley de Dios es hablar de un Dios santo y de un Dios justo. Un Dios que desea lo mejor para todos nosotros. Ese fue el Dios que nos dio una ley para hacer justicia. Una ley para que nosotros pudiésemos conocer la norma de vida que Dios quería que su pueblo tuviera. Dese cuenta cuando Moisés escribió el libro de Deuteronomio, capítulo 6, los primeros versículos. Mira lo que dice Moisés, capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Miren los propósitos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando
todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, María Fernanda, y el hijo de tu hijo, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos quisieran vivir larga vida? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras, o sea, la ley de Jehová, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a Jeremías. ¿Estás oyendo? Y la hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Esta ley que Dios le ha dado a su pueblo es el camino para encontrar la felicidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Salmo 119 dice: bienaventurados los que andan en tu camino, los que guardan la ley de Jehová. O sea, está diciendo el salmista, felices. ¿Está bien? Dice más adelante, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuántos quieren paz? Amén. Mucha paz, dice la palabra, tienen los que aman tu ley. Y dijo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sabroso, ¿verdad? Entonces es maravillosamente buena. Amén. ¿Es maravillosamente buena esta ley? Bueno, la cosa no se queda ahí. Dice la palabra que esa ley es perfecta, que esa ley es fiel. Allí en el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La ley, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio a la gente sencilla. ¿Está bien? ¿Qué le parece? Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Qué le parece? ¿Los alegra? ¿Sí o no? Dice la palabra, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, los confundidos, los que no ven nada, los que no saben qué hacer con su vida. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Todos los mandatos del Señor son justos. Y a veces no lo creen. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la miel que destila del panal. Por eso esta ley debe ser ¿qué? Amada. Amada. ¿Se llama esta ley? Aprendida, obedecida, enseñada. Decía el salmista: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. ¿Cuántos han experimentado esta experiencia gloriosa de disfrutar de la meditación de esta ley? Cuando aprendemos este secreto, hermano, es una de las bendiciones más efectivas, más eficaces de la vida cristiana. Pasar un rato con Dios meditando
en sus maravillosas verdades. La Biblia dice que cuando Moisés fue regañado por su suegro Yetro, dice la palabra que cuando él quiso responderle, mire, que yo paso todo el día precisamente enseñándole a este pueblo la ley de Jehová. Y el libro de Esdras, el capítulo 7, el versículo 10, dice que Esdras preparó su corazón para escudriñar la palabra, no solo para escudriñarla, sino para obedecerla. Y no solo para obedecerla, sino para enseñarla. Enseñar esta ley gloriosa y extraordinaria. Esta ley, por supuesto, no es para que nos estemos gozando, contentos y emocionados. Esta ley es para obedecerla. Amén. Amén. Es para vivirla. Y Dios, que conoce al hombre, sabe que si el hombre obedece sus normas, le va a ir bien. Pero el hombre es terco como la mula, desobediente, y nos ha costado muchísimo. Por eso Dios pide que los que no obedezcan, o establece que los que no obedecen este libro son ¿qué? Muy bien dicho, hermano, malditos. ¿Usted sabe lo que es una vida maldita? ¿A quién le va mal? A los que precisamente se apartan de la ley de Dios, de las normas de Dios. ¿A quiénes están en la cárcel? Los que se apartaron de la ley de Dios. Y de las leyes que Dios aprueba, que los hombres establezcan, porque las leyes de los hombres también Dios las aprueba como que deben ser obedecidas. Los que no cumplen con esta ley, dice la Biblia, son malditos y culpables ante Dios. Si usted lee el Deuteronomio 27-26, dice, maldito el que no cumpliere todas las partes de esta ley. Maldito. Y eso se repite por toda la Biblia. Si usted va a Deuteronomio 28, del 15 en adelante, es bien interesante eso que dice Deuteronomio 28 ahí del 15 en adelante. Voy a leer un pedacito allí para que vean lo exigente de Dios con respecto a su ley. Y dice la palabra ahí en el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Ay, papaito. ¿Les gusta eso? Dice, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu alteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, los hijos, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños, tu oveja, maldito sea tu entrada y tu salida, todo. Sigue el 20, ¿eh? El ver la maldición, quebranto y asombro, bueno, es la consecuencia del pecado, de la desobediencia. La desobediencia siempre trae consecuencias, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, esa ley que es buena, que es maravillosamente buena para nosotros, en la historia vemos un problema que los judíos la habían convertido en ¿qué? En un ídolo. Los judíos habían hecho de la ley de Jehová un ídolo. O en otras palabras, la ley había sustituido ¿a quién? Al autor de la ley. Y en vez de adorar a Dios, ¿adoraban a qué? La ley. Terrible cosa. En la época de Jesús, el judaísmo había convertido la ley en tal distorsión que la ley era el camino para ser salvo. ¿Está bien? Que incumplía de él para el cielo directo. Eso era su creencia. Ellos se la creían todito. Y de alguna manera para ellos, el que obedecía la ley era el que mostraba que era un verdadero seguidor de Dios, un piadoso, un devoto. Todo el que fuera así por la raya, ese iba para el cielo directo. Esa era la creencia que había en el tiempo de Jesús. Así que en la época de Cristo existían dos tipos de actitudes ante la ley. Mira, estaban los legalistas. ¿Quiénes eran los legalistas? Los legalistas eran los que tenían un culto excesivo a la ley. Pero los legalistas eran unos enfermos. ¿Cómo llaman ahorita los psiquiatras? ¿Cómo llamarían a esos legalistas?
Eso dice su palabra, que la pondrás en tu frente. ¿Ves? Dice, lo escucharon ahorita hace rato, no sé, que dice, la pondrás en tu frente. Ellos tomaron así literalmente y ponían la Biblia en la frente. Era como si hoy nosotros agarramos la Biblia y nos agarramos aquí. Así lo hacían. Se llama la filatelia. En una cajita metían porciones de la Biblia y se la ponían en la frente. Los ridículos eso. Imagínate usted aquí todos sentados con una Biblia en la frente, amarrado. ¿Está bien? ¿Qué pensarían los demás? ¿Ah? De todos ustedes aquí con una Biblia en la frente. Buscando la perfección, pero no la santidad. Ok. Acuérdense que ellos creían que quien observara, como dijo, ¿quién fue que dijo aquí? ¿Otro fue que dijo aquí el hermano de la ofrenda, el hermano Nelson? La observancia externa de la ley. ¿Está bien? Lo que se ve con los ojos. ¿Está bien? Por eso yo estaba pendiente que si Jesús se lavaba las manos, ¿se acuerdan? ¡Ay, pero los discípulos tuyos no se lavaron las manos! ¡Han violado la ley! ¡Han comido con las manos sucias! Y Jesús le dijo, estúpidos, ridículos. No es lo que está en las manos lo que contamina, lo que está en este corazón. ¿Se acuerdan? Lo que está en el corazón es la basura, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde está el homicidio? En las manos. O sea que cuando yo mato a alguien, digo, está malo pecador, chico, debo cortar, se acabó el problema. Ese es el problema. Y esa distorsión de la ley existe todavía en los pueblos musulmanes. ¿Se acuerdan que yo me cortan la mano a la gente? Le cortan la mano a la gente y resuelve el problema. Ya pagó por su asesinato. Ya eso no es así. Los judíos estaban tostados. Y dense cuenta que la situación era tan delicada que en el tiempo del apóstol Pablo, cuando allá en Hechos 16 se encontró con Timoteo, él tuvo que circuncidarlo para acallar las lenguas de los judíos. ¿Está bien? Porque había la idea de que Jesús, como Pablo y todos sus apóstoles, estaba en contra de la ley. Y la razón principal de la persecución contra Jesús, como también por los apóstoles, era la misma. Ese culto a la ley era tan extremo que había que perseguir a estos hombres porque estos hombres estaban predicando otra cosa distinta. Dense cuenta, ellos le habían resumido la Biblia, esto, y habían hecho otra Biblia. Habían escrito 613 mandamientos. 248 de esos mandamientos eran positivos y 365 eran negativos. O sea, había un mandamiento negativo para cada día del año. ¿Está bien? Y cosas tan ridículas como esta, que si la hermana María se le olvidó la aguja y llegaba aquí al culto con la aguja ahí en la bufanda, la hermana debía ser condenada y apedreada porque estaba trabajando el día del Señor. Si por olvido se le olvidaba la aguja, era un delito. Si una mujer casada se le ocurría bajarse un poquito el velo, la esposa se tapaba la cara y miraba a un hombre, podía ser lapidada, apedreada, por esa razón. Así que esos mandamientos eran reglas para todos los aspectos de la vida. Había reglas para el culto. ¿Está bien? ¿Cómo debía vestirse en el culto? Acuérdense que ahí en el culto estaba el sector de los hombres, el sector de las mujeres, que era dejado aparte por una ventanita para ver de lejos el culto, y el sector de los paganos, los gentiles. Había reglas para todo. Había reglas para el día de reposo. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Jesús? Que cuando Jesús iba caminando con sus discípulos el día de reposo y agarraron espigas, inmediatamente lo acusaron. Y ese mismo día Jesús llegó a la sinagoga y dice la Biblia, ahí en el libro de Marcos capítulo 3, que los fariseos estaban cazando a ver si en el día de reposo lo sanaban. ¿Se acuerdan? Si en el día de reposo él hacía una violación de la ley. Y Jesús le dijo con indignación: si alguno de vosotros, su buey o su oveja tiene sed, o no le da agua, o se cae en un hueco, no lo saca del hueco, ¿sí o no? ¿Cuánto más esta hija de Abraham no vamos a hacer un milagro, sea porque sea día de reposo? Así que la distorsión era la cosa grave. Ellos tenían reglas para los animales. ¿Oyeron? Tenían reglas para los animales. Se ponían que cuántos kilos, etc. Yo recuerdo que acabo de ver un programa sobre el emperador Qin, donde viene la palabra China. El nombre China viene del emperador Qin, que fue un emperador que
su sistema, su régimen político rigió en la China por más de 1000 años. Estableció leyes tan absolutas que dictaban lo que se podía decir. ¿Ah? Llegó al extremo de que en la ley se establecía lo que se podía decir, lo que se podía leer, lo que se podía comer. ¿Verdad? O sea, que ese problema lo hemos tenido siempre, en todas partes. Lo tenemos en Venezuela. Los que saben leer política y meterse en el fondo, hay una estrategia para enseñarnos a comer de acuerdo a un sistema político. Hay una política, por eso te he ido eliminando por ahí un poco de productos que tarde o temprano el sistema lo va a eliminar. Porque hay cosas que estamos comiendo que es del imperio, punto. Y eso hay que meterlo en la llaga, porque eso está enfermo. Le guste a quien no le guste. Entonces, las leyes se convirtieron para los judíos en tal ídolo, que para ellos la ley era más importante que Dios mismo. Y aunque la ley habló de Cristo, ellos no vieron nunca a Cristo por ninguna parte. Cuando Cristo apareció, no lo pudieron distinguir, no lo notaron. Cuando comenzó la iglesia y estaba la iglesia en su pleno apogeo, aparecieron los legalistas, los cristianos que se quedaron infiltrados, eran los judaizantes. Eran judíos intentando ser cristianos. Los legalistas estaban infiltrados en la iglesia y comenzaron a enseñar que había que circuncidarse. O sea, si usted lee Hechos 15:1, enseñaban que para ser salvo había que circuncidarse. ¿Está bien? Si esa ley fuera verdad, aquí todos ¿cuántos están aquí circuncidados? Levanta la mano, circuncidados, sin miedo, sin pena. Uno solo está circuncidado. Uno solo está circuncidado. Bueno, se va al infierno, lo sentimos mucho. Según los legalistas, usted no puede ir para el cielo. Vea Hechos 15:1 para que vea ahí. Dice literalmente: es necesario ser circuncidado para ser salvo. ¿Está bien? Ese legalismo se infiltró en la iglesia. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, en ese primer concilio, que fue el primer congreso de pastores de la historia, de la iglesia de Cristo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y dijo: mira, déjense esas soquetadas, esas ridiculeces. No le estén poniendo reglas que ni los padres de ustedes, esos que estaban ahí, poniendo esas reglas, han podido cumplir. De Hechos 15:10. Ni los padres han podido cumplir con esas reglas. Por eso Jesús cuando dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿De qué estaban cansados? Vea el contexto. Estaban cansados de que el pastor de la iglesia le había puesto las normas para el vecino, las normas para matalón, le había puesto las normas para ayuno, las normas de yo no sé qué, y reglas. Y en Mateo 23 dice que con tantas reglas los habían mandado directos para el infierno a toditos. Y peor, reglas que los mismos que la pedían no la cumplían. Y eso es un problema igualito. Eso no ha pasado de moda, ¿no? Hoy igualito. Hay pastores, así como yo, que una pantalla, puro bla bla, pura boca. Pero obediencia no hay. Le piden a la gente que haga cosas que ellos no hacen. Así pasa. Porque tengo que ser honesto con Dios. El legalismo es una tragedia. Eso, darse cuenta que ellos se pusieron en contra de Cristo y de los apóstoles por esa razón. Ahora, existe otro grupo. Se llaman los libertinos. ¿Está bien? El grupo de los legalistas está en el extremo que la ley se cumple por las buenas o por las malas. El otro grupo se llama los libertinos. Estos no respetan la ley. La rechazan completamente. ¿Está bien? Ellos creen que pueden vivir como les da la gana. ¿Está bien? Algunos siempre han creído que la salvación por gracia me libera de cumplir la ley. ¿Has escuchado eso? No, vale, la ley ya está abolida. Cristo la abolió. ¿Para qué la ley? ¿Cierto?
Y entonces, bueno, no hay regla. Y vamos a regla. Al punto que ahora yo he visto, no he presenciado, pero logré ver que un templo, y vi la cartelera, y estaba la foto ahí de un bautismo, y estaba el pastor bautizando en chorcito y sin camisa. Oye, me parece que eso es un extremo. ¿Está bien? Yo creo que el bautismo es un acto sagrado. Y un mito del Señor está por lo menos vestido. ¿Cierto? Hay gente que cree, bueno, nada de regla, nada de regla. Ay. Bueno, estos libertinos, hermanos, todavía existen igualitos. Hay gente que cuidado con las reglas. Son rebeldes a todo tipo de reglas. Y no queremos tampoco ese extremo. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? ¿Cuál fue la lección que repetimos como 5 veces? ¿Qué dijimos? La ley de Dios es maravillosamente. ¿Para quién? No se lo olviden. Jesucristo declaró desde el comienzo de su ministerio el valor y el propósito de la ley. Vaya ya a Mateo 5, 17 al 20, donde dice: no piensen que yo he venido a abolir la ley. ¿Se acuerdan? Yo vine más bien a cumplir la ley. El cielo y la tierra podrán pasar, dijo Jesús, pero ni una jota ni una tilde. Si ustedes lo leyeran en el idioma original, que no habla de jota ni de tilde, es un invento de los traductores modernos. ¿Está bien? La iota es la letra hebrea más chiquitica, es como una I, no es I. Es una letra que se pronuncia iota, pero no es una I. Así se pronuncia iota, es un rabito. Así esa letra. Ya casi como una comita así. una apóstosis. Y cuando dice una tilde, es que las letras hebreas tienen unos rabitos. Por ejemplo, la letra D, Aleph, Bet, Gimel, la D es la letra como la B nuestra, la segunda letra, y ellos tienen un rabito en toda la esquinita. Jesús dice: la ley no va a pasar, ni la letra más chiquita, ni el rabito más chiquito de las letras, ni eso se va a pasar por toda la ley. Toda debe cumplirse. Porque la ley fue hecha buena, para el bien del hombre. Son los hombres los que agarraron la ley de Dios y la han usado como la gana y la han distorsionado para sus fines propios. Pero la ley de Dios es buena. Sus normas son excelentes. Como dijimos antes, son maravillosamente buenas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? La ley de Dios es extraordinariamente beneficiosa para nuestra vida. Entonces, hermano, Jesús declaró que Él venía a cumplir la ley, no vino a abolirla. Y Pablo declaró ayer en Romanos 3:2 que esa ley venía de parte de Dios. En otras palabras, Pablo dijo: esa ley es palabra de Dios. ¿Está bien? Pongan atención ahí. Y que era absolutamente válida. Si usted lee ahí Romanos 3:31, ponga atención conmigo, no se me pierda. Romanos 3:31, dice el apóstol Pablo: luego por la fe, ¿será que la ley ya no vale? No, dice lo contrario, en ninguna manera. Más bien la fe, el hecho de que Cristo nos salvó por su gracia, no anula la ley. Más bien la fe confirma que la ley sigue estando vigente para todos nosotros. ¿Todos dicen amén? Eso es muy importante. Hay otro texto aquí maravilloso, primera de Timoteo 1:8, para que alguno que tenga duda de eso de la ley, porque no hemos terminado, vamos a apenas empezando. 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si la usamos legítimamente. ¿Está bien? Anote ese texto. La ley es buena si se usa como Dios lo estableció, no para que cada uno invente y manipule. Esta mañana hablamos en la clase la tendencia cristiana, evangélica, de meterle a la Biblia lo que uno quiera. ¿Verdad? Los teólogos llaman eso exégesis. Usted no deja que la Biblia le hable.
usted no quiere respetar lo que la Biblia dice. Usted le mete a la Biblia lo que usted piensa. Y hay miles de libros que tienen a la gente confundida, porque son gente que le meten a la Biblia lo que ellos piensan. No han descubierto la verdadera intención del autor. Y esos hermanos nunca han leído, son hermanos inventadores que modifican la ley de Dios porque no la usan legítimamente. Le va a caer lo que dice Apocalipsis 22. Dice la Biblia: el que le añadiere o le quitare a este libro todas las plagas que aparecen aquí, le va a caer encima. Busque, lea usted mismo la Biblia, busque Apocalipsis 22 y léalo ahí. Pero el mundo que nos rodea está metido de grupos, de naciones, grupos eclesiásticos, de todos los tamaños, de todos los colores, templos revolucionarios, templos no revolucionarios, templos de no sé qué, templos con Cristo, templos sin Cristo, templos con Jehová y sin Cristo, y con Cristo y sin Jehová. Y qué galleta tenemos lo que se ha hecho con la ley de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, en los textos anteriores que hemos venido hablando de Romanos, el apóstol Pablo ha venido enseñando que por la fe en Cristo los cristianos estamos unidos a Él en su muerte y resurrección. ¿Cuántos dicen amén a Él? Amén. Somos propiedad de Cristo y no tenemos por qué servir ni al pecado ni a la ley. Ya no se confunda. Ya vamos a ver por qué no servimos a la ley. Tenga claro, ya por lo menos con la explicación de Carlos la semana pasada usted debe estar claro. Pero a mí mismo no sabe entender bien esto de la ley. ¿Está bien? Por una hora la Biblia dice que la ley ya quedó abolida, que Cristo es el fin de la ley, dice textualmente Pablo, Cristo es el fin de la ley. Y por otro lado la Biblia dice que la ley está actualmente vigente. Ve ahí Romanos 3:31. Vamos a explicar en qué sentido está abolida y en qué sentido está vigente. Ponga mucha atención para que no se me pierda. La ley esclaviza al hombre al pecado. De ese detalle que estudiamos en Romanos 7:1 la semana pasada. ¿Qué hace la ley? Nos esclaviza. Y vamos a ver por qué en este capítulo de hoy muy bien. Porque la ley es la que dice que uno es pecador. ¿Está bien? La ley activa el pecado en el hombre y produce frutos de muerto. Lea Romanos 7:5. Eso también lo vimos la semana pasada. ¿Está bien? Pero también la semana pasada dijimos que por la fe en Cristo hemos sido liberados del poder de la ley para condenarnos. ¿Están oyendo? ¿De qué hemos sido liberados? De no obedecerla. No. Que ya la ley no puede condenar. ¿Ok? Y ahí no tiene poder político. Yo puse la fe en Cristo. Y yo no soy salvado. Yo no me salvo por cumplir la ley. Yo me salvo porque creí en Cristo. Amén. Yo me salvo por creer y poner mi fe en lo que Dios hace por medio de mí, por medio de Cristo. Amén. No me salvo por cumplir la ley. Pero eso no anula la ley. ¿Quedó claro? Ahora bien. Ahora, ¿por qué la ley ya no me puede condenar? Porque todo el que confía en la ley para salvarse está condenado. ¿Por qué está condenado o está maldito? Porque nadie puede cumplir la ley. Y la Biblia repite constantemente dos cosas. Uno, si usted viola la ley una sola vez, la viola toda y está maldito. Y nadie la puede cumplir. El único que la cumplió fue Cristo. Pero por otro lado, la palabra de Dios dice que nadie por la ley, lea Romanos 3:20 o lea Gálatas 2:16, anote esos dos textos, donde dice de una forma clara y contundente que la única forma de salvarse es por la gracia y por la fe en Jesucristo. ¿Quedó claro? Nadie se puede salvar por la ley. O sea, usted cumpliendo la ley sola no se salva. Usted necesita poner la fe en ¿quién? En Jesucristo. Los judíos se convirtieron en unos esclavos de la ley y creyeron que el que cumplía la ley iba directo para el cielo. Hoy muchas personas lo creen igual. La iglesia de Cristo está llena de gente que pone, mire, yo le he contado esto varias veces. Una iglesia que por allá que en el estado de Monaga, no digo su nombre, y cuando entré a la puerta estaba una lista larga de normas, así, las reglas, cómo debe vestirse, cómo debe ponerse el pantalón, el chicle, el teléfono, todas las normas.
Bueno, si ponemos esto aquí, esas reglas aquí, aquí no entra nadie, aquí, fuera todo el mundo, están eliminados. Yo no sé quién puede cumplir esas reglas. Cuidado, cumpliendo esas reglas, no vamos para el cielo. ¿Quedó claro? Ahora, entonces, ¿para qué carrizo sirve la ley? Que no queremos que nadie se confunda. La ley no sirve para la salvación, ¿quedó claro? Nadie se salva por cumplir la ley. Repito, lean conmigo ahí Romanos 3:20, para que lo tenga clarito, porque si alguno se lo olvidó, y después tenga como referencia Gálatas 2:16, pero en Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Quedó claro? Usted esfuércese, porque yo creo que va a llegar los mejores. ¿Cuánto llegarán, hermano? Por él, 80%. Los mejores en el mundo. Pero vamos a decir que Pablo llegó al 99%. ¿Está bien? Si usted le... Ahorita vamos a ver un poquito de Pablo. Vamos a ver. Vamos a su tiempo. Vamos a ver ahora que la ley cumple, en este párrafo aquí del 7 al 13, que la ley cumple una importante función en relación al pecado. Ponga atención, ¿para qué sirve la ley? Ponga atención hoy. Ya dijimos que la ley es maravillosamente buena. La ley establece la norma que hay que cumplir y muestra la imposibilidad humana para cumplir esta norma. Y hay 4 puntos aquí. Punto número 1, versículo 7. La ley revela el pecado. ¿Lo ven ahí? Tengan su Biblia abierta y vean. ¿Qué dice Pablo? Él pregunta, en otras palabras criollas: ¿es mala la ley? ¿No tiene la ley ninguna utilidad? Es lo que está preguntando Pablo. ¿La ley es mala? ¿Qué responde Pablo? De ninguna manera. Mala es lo que los judíos y los legalistas de este tiempo, que llama el pastor Charles Swindoll, llama los asesinos de la gracia. Y él dice: nuestras iglesias están llenas de asesinos de la gracia, legalistas. Ay, el hermano vino vestido así. Ay, la hermana vino con la falda muy corta. Ay, la hermana no viene para el culto. Ay, la hermana no siente mucho a su marido. Ay, y así va. Los legalistas, los que quieren imponerle a los demás reglas y reglas, y los que no viven conforme a sus reglas, los manda ¿para dónde? Para el infierno. Suito los llama asesinos de la gracia. ¿Está bien? Porque le imponen a la gente las reglas. Si no las cumplen, no eres salvo. ¿Es que acaso las reglas salvan? Ya estamos claros que las reglas no salvan. ¿Queda claro? Y muchas personas en su confusión, todavía hoy, cuando yo les pregunto: hermano, ¿usted va para el cielo? Ay, no, hermano, yo creo que no voy. ¿Y por qué? Ay, no estoy haciendo nada. O sea que la cosa es haciendo. La cosa es haciendo. Ahí dice la Biblia, allá en el libro de Gálatas, creo que 2:20, no 2:20 no. Veis más adelante, el último versículo de Gálatas 2, donde dice: si fuera así la cosa, en vano Cristo murió. ¿Está bien? Si la cosa fuera haciendo, vamos, Dios se equivocó. Terrible, Dios se equivocó. Dios no salió nada. ¿Qué hacemos aquí? Gafotes, toditos, aquí. Engañados, somos tontos. ¿Verdad? Estamos equivocados, ¿qué hacemos aquí? Vámonos a bonchar. ¿Está bien? Pero no estamos equivocados. Nuestro Dios sabe lo que hace. Y la salvación no es por obra, por gracia. Soy salvo por medio de la fe. ¿Está oyendo? Y dice: no por obra, para que nadie diga: yo me salvé porque yo soy bueno. Yo me salvé porque yo era pastor. Pastor, Señor, ¿tú viste allá que yo prediqué cuántos sermones? Pues tú lo veías todos los domingos echándole palabras a esa gente. Así que yo te digo: el cielo seguro. Ponte cregazo, que vas a entrar al cielo. Y muchos de nosotros hemos vivido así engañados. Y tanto es así que nos sentimos mal porque no estamos haciendo, estamos activistas. Tenemos una malicia. Yo decía estos días a una hermana: si entendiera lo que es el reino de Dios y lo que es seguir a Cristo, te das cuenta que no te hace falta ningún ministerio. Tú estás
hay oportunidades. Tú puedes abrir la puerta de tu casa para alguien que necesita. Tú puedes visitar un hospital, tú puedes estar en una cola en el banco y ministrar la vida de alguien que tiene un gran dolor, una gran situación. Hay ministerio de sobra para que entienda que no es por obra. El mundo está abierto para servir a los propósitos de Cristo. Cuando entendemos que no es por estar en comité de la iglesia, por tener cargos en la iglesia. Hay gente que está aquí mal porque no tiene un cargo. Porque si no tiene el cargo no va para el cielo. ¡Qué malicia! ¿Quién nos engañó? Bueno, los legalistas como los judíos que siempre están entre nosotros, que nos engañaron y nos enseñaron cosas incorrectas. La ley no es mala, hermano. ¿La ley qué hace? ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Para qué es la ley? La ley, versículo 7, leanlo usted mismo, tiene la función de mostrar que es pecado. ¿Lo ve ahí? ¿Lo dice el clarito? Revela, muestra, nos indica qué es pecado. Nosotros no tenemos la capacidad para decir qué es pecado y qué no es. Y la ley lo que hace, en primer lugar, es mostrarnos lo que es pecado. ¿Ok? El salmista lo sabía muy bien. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista puso la ley de Dios en su corazón para no cometer pecado, porque la ley demostraba cuáles eran los pecados. Como dice Pablo aquí con esta hermosa ilustración, nunca, levanten la mano los hombres, nunca sabíamos que codiciar a la mujer de tu prójimo es pecado si la ley no nos dijera. ¿Verdad? Ante que la ley nos dijera, ¿no te pasa cuántas mujeres vimos? O no, cobarde, digo, levanten la mano los cobardes. No vimos montones de mujeres que no eran nuestras esposas y le metimos el ojo y la codiciamos. Pero cuando la ley nos dice, mira, cada vez que mires la mujer de tu prójimo, la estás codiciando, y eso es, y eso fue mucho más allá. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué es? Un adúltero. Ay, ay, ay. ¿Qué hace la ley? Nos indica que es el pecado. Entonces, el papel de la ley es hacernos conscientes de nuestros pecados. Amén. Tiene sentido entonces ir a la palabra para ver qué es lo que es pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa conciencia es muy importante, porque nadie se salva si no se hace consciente de sus pecados. ¿Vieron ese punto? Ponga esa observación. Si una persona no está consciente de que es un pecador, no va a tener conciencia de que necesita un salvador. Porque se cree que porque es uno. No, yo estoy cansado, yo practiqué en mis tiempos el estilo tocapuertas. Yo empecé a partir de ese deseo tocando puertas. Pum, pum, pum. Y yo soy evangélico. Y luego hablaré de Cristo. Así mismo, yo era atravesado. Y entonces, no me hace falta. Yo me porto bien. Yo no me pego a mi mujer. Yo no me toco a nadie. Yo soy un hombre bueno. Y tengo el cielo seguro. Ponte a creer. ¿Te acuerdas del joven rico? Le acercó a Jesús y Jesús le dijo, los mandamientos conoces, si los conozco todos, los obedezco completico. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús le dijo, te falta una cosa todavía. No tan completo, te falta una sola cosa. Te falta renunciar a todo por mí. Eso es lo que quiso decir, te falta renunciar a todo por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Quien no pase por Cristo jamás llega al cielo. Amén. No por portarse bien, no importa de lujo, o sea, por eso es que cualquiera me puede juzgar más, así que yo diga, hermano, el problema no es la religión, el problema no es que tú te cambies de religión, ese no es el punto, porque la religión no hace nada. Todos los que practican los ritos de su religión, la limosna, la misa, lo que usted quiera, igualito aquí, da su ofrenda, lo que pasa aquí lo ponemos otro nombre. Hicimos ahorita la cena del Señor, allá le llaman la autoridad. ¿Está bien? Y algunos piensan que la cosa es cambiar de religión o cambiar de obras. Así no es. Es por medio de Cristo. ¿Y qué hace la ley? La ley no me salva, la ley me muestra qué es el pecado. Y la ley me dice que no debo practicar eso. Y debo obedecerlo. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Segundo, versículo 8, la ley provoca el pecado.
La ley incita, despierta el pecado para que produzca toda clase de malos deseos. Usted se da cuenta que es tan humano, hasta los niños más pequeños, tan pronto se nos prohíbe algo, es como que se vuelve más atractivo, ¿verdad? ¿Cierto? Si nos dice, no veas para allá, uno como que le entró la gana de ver para allá. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Entiende? ¿Quién aquí no le pasa eso? ¿Ah? Allá todo lo que no le pasa. A todos nos pasa. Lo que se nos prohíbe, más nos provoca. ¿Cierto? Si la madre nos decía en la casa, esta torta es para el tío Juan, nadie me la toca. Era cuando más la tocaba. Y le metíamos el dedo y sacaba un pedacito. Yo era uno que hacía por debajo, metía por debajo, sacaba un pedazo por debajo. Y lo volvía a tratar con cuidadito. ¿Ah? Y nadie notaba nada. Después me echaba un nevado ahí, todo estaba tapadito. Nadie veía la torta por debajo, que tenía un hueco por dentro. Así somos nosotros. ¿Qué hace la ley? Pablo pone una ilustración común y corriente de la vida humana. Nos ponen una norma y de inmediato queremos desobedecer. Se cuenta que otra función de la ley es incitar, porque a los que nos las ponen, nosotros, digamos que la ley le da oportunidad al pecado para que muestre su poder de provocar más pecado. Si la ley no existiera, el pecado no tendría poder. ¿Está bien? No es que el pecado no existiera antes de la ley. Acuérdense que Romanos 5, 12 al 13 dijimos que antes que existiera la ley había pecado. No se olviden ese detalle. Pero cuando Pablo dice en el versículo 8 al final que el pecado está muerto, significa que el pecado no está activo. Y la ley lo que hace es provocarlo. ¿Está bien? Usted puede posiblemente no ha pecado nunca por cierta área y de golpe cuando le pone la ley, entonces cuando le provoca, violarla. Si le dice no vea pornografía, es cuando le provoca ver pornografía. Usted a lo mejor no ha visto nunca pornografía, yo digo, a ver qué broma es esa. O no. Porque el pecado, la ley, dice el apóstol Pablo, ha hecho ese efecto negativo en nosotros. ¿Está bien? Vamos a decirlo así, negativo en nosotros. Número 3. La ley revela el hecho, versículos 9 al 11, de que el pecado trae condenación y muerte. O sea, la ley de alguna forma muestra que nosotros estamos destruidos, acabados. ¿Está bien? Con atención. El apóstol Pablo había servido a la ley. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de él? Él dice en una parte que él fue enseñado a los pies de Gamaliel. Creo que Hechos 22. Y allá, él dice la palabra que no solamente estaba a los pies de Gamaliel, sino que él era celoso de Dios. Cuando él habla a los hermanos filipenses, ya en el capítulo 3, los primeros versículos, está hablando también de los legalistas que estaban en la iglesia. Él dice, bueno, si vamos a hablar de un legalista, ahí estaba yo. En cuanto a la ley, yo era irreprensible. ¿Vieron? Yo la cumplí en forma perfecta. Nadie podía encontrarme en mí una falla en cuanto al cumplimiento. Tanto así que se convirtió en un perseguidor de los cristianos porque no cumplían con qué? Con la ley precisamente. Pero cuando Pablo comprendió el propósito de la ley, se dio cuenta que la ley no era para salvarse. ¿Están recordando eso? La ley no tenía propósito de salvarlo, ni tenía el poder para que fuera obediente, sino que la ley le hizo que se diera cuenta de su condición pecaminosa. Soy un pecador. Amén. En vez de que la ley le diga, estás listo, te apruebo, más bien la ley le dijo, yo soy un pecador. ¿Está bien? Y peor, la ley le dijo, todo lo que has hecho, yo creo que la ley mismo lo llevó a concluir que todo lo que has hecho, todas tus buenas obras, no sirven para nada. Ay, papaíto. Entonces, ¿sabes? Ese es un problema de hoy también. Ese es un problema de la Iglesia de Cristo. Mucha gente cree que está en el comité tal, en el ministerio tal, en las mujeres, en las ofrendas, aquí y allá, y cree que por ahí he cumplido con todas las cosas buenas de la iglesia. Se va a salvar así.
Cuidadito, mucho cuidado. Dese cuenta, su pecado, cuando él entendió el buen uso de la ley, su pecado tomó vida y murió. En el sentido de que se dio cuenta de que todos sus logros no servían para nada, que estaba realmente muerto, separado de Dios, que necesitaba un Salvador. ¿Se dio cuenta? Que no era por la ley del camino para salvarse. Amén. ¿Queda claro eso? Entonces la ley le dio poder al pecado para condenarnos. No había ley, no había pecado, no había condenación. Pero vino la ley, mostró nuestros pecados y como consecuencia mostró nuestra condenación. Amén. Eso hizo la ley. El pecado se aprovechó de los mandamientos de la ley para engañar y matar, mostrar que estábamos muertos. Por último, la ley revela la terrible maldad del pecado. Últimos versículos. Vean que el versículo 12 dice algo interesante. La perfecta ley de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es la ley de Dios? Perfecto. Es perfecta, es buena, es santa, es justa. ¿Está bien? No es mala. ¿Qué dijimos al principio? ¿Cuál es la enseñanza? La ley de Dios es maravillosamente buena para nosotros. Esa es la enseñanza. Que no se lo olviden. No se confunda. Moca con eso. Así que la perfecta ley de Dios no tiene como fin condenarnos. Tiene más bien como propósito conducirnos a la santidad. Porque ella es buena. ¿Para qué? Para el bien, para la justicia, para que uno cumpla las normas que Dios exige. Pero dice aquí la palabra que el pecado manipula la ley perfecta de Dios para sus fines perversos. El pecado se valió de la ley, ¿está bien? Para manipularnos, para engañarnos, para hacernos pecar más, para provocarnos, para incitarnos. ¿Se dio cuenta que es lo que echó el pecado? Perdón, la ley. Pero la ley mostró quién realmente es malo. ¿Es malo el pecado o la ley? La ley mostró que realmente el pecado es malo y muy malo. El pecado es infinitamente malo. Tan malo que usa las cosas buenas como la ley de Dios para sus propósitos. ¿Vieron el punto? Entonces el problema no es la ley. ¿Cuál es el problema? El pecado es el problema. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos el pecado. Vamos a ver en otra parte de la Biblia. Entonces, que la ley Dios lo usó para conducirnos a Cristo. Amén. Dios lo usó para mostrar nuestra condición. ¿Por qué nos condujo a Cristo? Porque mostró nuestra condición pecaminosa. Amén. Vamos a ver 4 conclusiones aquí terminadas. Número 1. Vea. La ley de Dios es absolutamente buena. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ponga una coma y ponga ahí, pero no puede salvar. ¿Está bien? Es buena, pero no salva. Vea que Romanos 3:20, recordamos otra vez Romanos 3:20, bueno que lo recuerde siempre, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Amén. La ley más bien nos muestra que el hombre necesita con desesperación la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo. Amén. ¿Quién nos lleva entonces a necesitar la salvación? La ley cumple esa función de conducirnos a la necesidad de la salvación, porque la ley me condena. Amén. Pero Jesucristo me salva. Lea ahora Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y para todos los que creen en Él. ¿Van conmigo? Es aparte de la ley. ¿El medio cuál es? Jesucristo. Por medio de la fe en Él. En el sacrificio que ofreció el mismo Dios al dar a su propio Hijo para que pagara por nuestros pecados. No por la ley nos salvamos, sino por la fe en Jesucristo.
Amén. Número 2, cuando confiamos en el sacrificio de Cristo en su cruz, en la cruz, por nosotros, el poder de la ley para condenarnos desaparece. ¿Por qué? Porque ya la ley no me condena. ¿Cuál es el problema? Porque la ley condena a muerte y maldice a todo el que no la cumpla completamente. ¿Se acuerdan que leímos en Deuteronomio 27, 26 y Gálatas 10? Que el que no cumple la ley es maldito. Y anote esos textos. Pero los que confiamos en Cristo somos declarados justos por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. ¿Van conmigo? Es por la fe en Cristo, no por la ley. Si ustedes, vamos a leer el texto que he citado como 10 veces y no hemos leído. Gálatas 2:16. ¿Está bien? Dice la palabra en Gálatas 2:16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuando por las obras de la ley nadie será salvado, dígalo así. ¿Van conmigo? Entonces, lea el 21, donde dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, nosotros somos salvos, confiamos en quién, en Cristo y no en la ley. Fuimos libertados entonces de esa esclavitud que había impuesto a un legalista de que se podía salvar por la ley. Número 3, la ley moral de Dios es una ley totalmente vigente. Ponga atención. Ponga atención. Ella señala la imperfección del hombre. Conocimos nuestros pecados por medio de esa ley. La ley es palabra de Dios y son normas para nuestra vida que tenemos que obedecer. Y es importante aclarar, en el Antiguo Testamento hay gente que confunde esto por causa de las leyes ceremoniales, las reglas para la menstruación de la mujer, las reglas para hacer sacrificio, y la gente cree, como eso está abolido, todo lo demás está abolido. Eso no es verdad. Lo ceremonial, las reglas que Dios específicamente dio para la vida del pueblo de Israel, eso sí no tiene sentido para nosotros. ¿Está bien? Yo recuerdo una hermanita que yo andaba con mi esposo en un centro comercial y ya estaba repartiendo folletos, y yo le dije a la hermana, no nos dé folletos a nosotros, esa es la otra persona, nosotros somos cristianos. La hermanita dice: mi esposa es cristiana, con ese pantalón. ¿Ah? Y entonces yo le digo a la hermana: ¿dónde sacó ese versículo de que ella no puede usar pantalón? Entonces ella me busca. Entonces después que ella ve el versículo de Levítico, le digo: lea el próximo que sigue. Y dice: no te pondrás vestido con dos tipos de telas diferentes. Y entonces usted está perdido, hermano. Está perdida. Usted voy a decir este versículo, pero que sigue no. Está raspada. Al infierno también. Agarró su cara y se fue. Así es la gente, hermano. La gente ha agarrado reglas que no se aplican a nosotros. Pero los 10 mandamientos se aplican 100% para nosotros hoy. Esa es una cosa que me gusta recordar. Hay una regla para aquellos que son anti-Antiguo Testamento, que yo digo es una cuestión diabólica, no aceptar la revelación completa de la Biblia. Toda la Biblia es la palabra de Dios y es la voluntad de Dios para el hombre de punta a punta. Amén. Pero aquellos que son así medio radicales con la ley del Antiguo Testamento, que todos los Antiguos Testamentos, no hagan tal cosa porque eso está en el Antiguo Testamento, tal cosa del Antiguo Testamento, eso no vale ya. Esa ignorancia es grande. Yo digo: bueno, obedezca el sermón del monte. Obedezca el sermón del monte. La Biblia dice que cuando Jesús habló del sermón del monte, dijo: yo vine a cumplir toda la ley. La ley dice, ¿verdad? ¿Te acuerdas que dijo? Ojo por ojo, diente por diente, y en otra parte dijo: no matarás. Pero yo digo, ¿se acuerdan que digo no matarás? ¿Qué digo yo? Que cualquiera que se enoje contra su hermano es que es el que se enoja contra su hermano, un asesino. Cualquiera que llame a su hermano idiota,
lo llame gafo, lo llame necio, dice la Biblia, merece el infierno. ¿Está conmigo ahí? Busque ahí Mateo 5, 21, 22, 23, 24 por ahí. Y dice la Biblia, dice esa ley de Dios. Si te acuerdas, cuando vengas a tu culto a entregar tu ofrenda al Señor, que tienes un rollo con tu hermano, no des ninguna ofrenda. Deja tu ofrenda ahí y anda a resolver el rollo con tu hermano. Amén. Usted sabe una cosa. Dios une. Jesucristo unió allí la adoración con la honra a tu hermano. La puso como igual. O sea, no puedo honrar a Dios si no honro a mi hermano. Amén. Pues somos una familia. Esa es la ley de Dios. Y vamos a obedecer la ley de Dios, porque algunos piensan que hasta que uno no le da un regaño, no obedece la ley de Dios. Entonces sí que leer la Biblia y obedecerla. Porque esta ley está en toda su parte vigente. Amén. El hecho de que haya una ley ceremonial que no está vigente, o el hecho de que los judíos hayan hecho malas interpretaciones, no significa que nosotros vamos a votar esta ley. Esta ley tiene total actualidad y vigencia para nuestras vidas hoy. Por eso venimos aquí a estudiar esta ley. Porque esta ley, cuando nos sometemos a esta ley, nos sometemos al reino de Dios. Nos sometemos a esta ley, nos sometemos al gobierno de Dios. Amén. Somos teocráticos. Y cuando caminamos bajo los principios del reino de Dios, hermano, nuestra vida va a ser transformada. Y no solamente la nuestra, la de Venezuela. Por gente que camine bajo los principios de las reglas de Dios. No por lo que inventan los hombres legalistas. Ni tampoco las actitudes de los libertinos que piensan que las pueden violar como le da la gana. Ni los hipócritas que la cagan bajo el brazo todo el tiempo pero no lo obedecen. ¿Está bien? Sino Dios quiere gente obediente. Que de verdad muestre con su vida y sus actitudes que respeta la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. Ella le convierte el alma. Amén. La ley de Dios trae paz. Y los que guardamos la ley de Dios, dice la Biblia, tenemos prosperidad. Porque Dios la promete y la bendice. Amén. ¿Usted lo cree? Quiero terminar con esto. El pecado utiliza la ley para engañar y destruir. En todas partes los hombres toman las leyes para manipular, engañar y enriquecerse ilícitamente. En la historia, ¿se acuerdan que les hablé el relato del emperador chino y lo que hizo con las leyes? Bueno, la historia está llena de gente. Mira, por ejemplo, la ley hoy, aunque la ley que establecen los hombres, algunas leyes humanas, tiene la aprobación de Dios. Desde el principio de la creación, Dios quiere que los hombres establezcan leyes. Cuando dice sojuzgar, ¿recuerdan que dice sojuzgar? En el mandato cultural que Dios le hizo a la humanidad, le dijo al hombre, creen leyes para gobernar su sistema de vida. Amén. Y dice Romanos 13 que los hombres y los gobernantes con sus leyes están puestas por Dios. Amén. Pero las leyes son para practicar la justicia y conforme al propósito original de Dios, para que haya justicia, no para que haya injusticia. Pero el pecado ha tomado las leyes que se usan para la justicia, para la injusticia. Hay que revisar, por ejemplo, una ley como la LOGNA, la ley sospechosa, que está provocando demasiada injusticia en este país. ¿Está bien? Y en este país se aprueban leyes para mantener un régimen vivo, no para el bien del pueblo. Bueno, todo esto debe llevarnos a reflexionar sobre muchos aspectos de la vida cotidiana. Que Dios nos ayude. Repitan conmigo, la ley de Dios es maravillosamente buena para nosotros. Vamos a obedecerla. Yo te animo, hermano, que ames la ley de Jehová. Está aquí. Si la amas y la obedeces, tu vida será otra. Aún cuando los problemas no desaparezcan, cuando regimos nuestra vida. Yo ayer estaba viendo una película ahí, vi un pedacito de la película así a lo loco. Y era un tipo que lo habían botado de su trabajo y se vino una secretaria a ofrecerle un camino verde para él, como él recuperarse. Y él dijo una cosa interesante. Mi papá me enseñó, dijo él, que mientras la cosa fuera más difícil, me mantuviera bajo las reglas.
Mientras más dura sea la cosa, más firme con respetar la ley, con decir la verdad, con la honestidad, debo ser. Apréndase ese secreto, porque eso es bíblico. Mientras más difícil sea el problema ahorita, no le falla a Dios. Manténgase fiel a su ley y usted verá la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, aquí hay personas que de verdad aman tu ley. Yo sé que aquí la mayoría de los que están aquí sentados están aquí aprendiendo porque quieren aprender de tu ley. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Que tu palabra llene sus corazones. Esa palabra los transforme, erradique todo lo que está mal en lo más profundo de su ser, los limpie, los purifique, los transforme para una vida nueva, para la gloria de tu nombre. Señor, que ellos puedan ver tu gloria por obedecer tu ley. Que tu ley siempre será buena y maravillosa para nosotros. Te ruego, Señor, que cualquiera que todavía no tiene esta conciencia y el respeto por tu ley, que hoy mismo se ha tocado por el poder de tu Espíritu, para que tome la decisión clara y contundente, que lo muestre de una forma real en los próximos días, de que va a crecer en aprender a conocer tu ley. Yo te ruego, Señor, que todos aquí presentes, cualquier mentira, cualquier atadura, cualquier engaño con relación a tu ley se ha quitado en el nombre de Jesús. Y que tengamos una actitud correcta hacia tu santa ley. Tu ley es santa, tu ley es pura, tu ley es grandemente maravillosa para nosotros. Señor, la recibimos y decidimos desde ahora y para siempre ser fiel a tu ley. Y sabemos, Señor, como dice el Salmo 119, bienaventurados son todos aquellos, los perfectos de camino, los que andan conforme a tu ley. En esta mañana, Padre, que los que están aquí presentes, que decidan obedecer tu ley con fidelidad, vean la gloria de la felicidad que tú le das a aquellos que son fieles a tu palabra. Los entrego en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.